también de la ciencia, que también es importante mencionarlo, y que fue el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Ahora está con nosotros dos exponentes que se llaman Silvia González Pérez y Carmina Reyes Plasencia. Empezamos con Silvia, si ya está conectada con nosotros. Ella nos va a exponer temas de oportunidades educativas en América Latina. Bienvenida, Silvia. Bien, muchísimas gracias. Es un honor poder presentar mis experiencias. Estoy muy contenta, he escuchado pues experiencias muy bonitas, realmente todas son conmovedoras, y yo coincido con las personas las mujeres que han dicho que los mexicanos en Latinoamérica, en diferentes sitios, somos muy queridos. Fue una de las sorpresas que tuve al salir. Yo salí primero, yo nací en Ecatepec, en Estado de México, y la primera vez que salí, pues no fue por motivos académicos, me dedico a la química, estudié en el Politécnico Nacional, en la UAM, Iztapalapa, y tuve la oportunidad también de ir a Barcelona, y allí fue pues la oportunidad de salir a vivir fuera del país. Voy a hacer una presentación, espero que pueda funcionar. Y les quería mostrar algunas de las fotos que pues he ido acumulando, ¿no? en este tiempo, y pues que me gustaría pues compartir con ustedes. Aunque creo que el sistema no me va, no sé si vaya a estar conmigo. No lo dejan. Bueno, pues en Barcelona, como les decía, que fue al sitio en donde salí a vivir, no fue el primer sitio que salí al extranjero, pero sí a vivir. Allí viví durante más de 6 años. Se me formó como investigadora en química. Estuve con un grupo estupendo en Barcelona, con el profesor Illas, me enseñó, ya tenía algunas bases de química computacional. Pude descubrir este mundo de la investigación, pero sobre todo pude encontrar mi vocación religiosa. Soy misionera idente de un instituto de vida consagrada católico, y pues me cambió los horizontes de mi vida. Mi vida pues la perspectiva era como muchas otras, ¿no? De dedicarse pues a hacer investigación, tener una familia, cuidar de mi familia en México. Esos eran mis planes, pero Dios los cambió radicalmente y me transformó mis planes para vivirlos de Él, y descubrí una gran aventura en vivir la misma misión que vivió Cristo, y es pues de hablar y de proclamar el Evangelio. Estas eran algunas de las fotos que les quería mostrar porque están llenas de jóvenes y con los que he compartido. He encontrado gente maravillosa, también mexicanos maravillosos en Ecuador. Intentamos formar la red global en el Ecuador. Allí, gracias a un reconocimiento que me dio, que tuve la fortuna de recibir de la editorial Elsevier, por el trabajo que se estaba haciendo con los estudiantes en Ecuador, en Latinoamérica en específico, pues pude allí conocer a la embajadora de ese entonces, y Janerit Morgan, y luego pues allí mismo conocí a Mónica Palencia, que es una abogada que trabaja con la gente que necesita, ¿no? para defenderles a cualquier persona en peligro de vulnerabilidad, y en especial pues que sean también migrantes, ¿no? Y también es asesora en empresas, y así paga los servicios que puede dar a las personas que sean vulnerables. También Lourdes Agurto es arquitecta, ella estudió en la UAM y trabaja ahora, pues ha hecho proyectos muy interesantes como espacios públicos en parques en Ecuador, y también ha trabajado en una área nacional recreativa que se llama Samanes, y también ha trabajado con varias universidades, y ahora promueve la Ciudad Verde en Guayaquil, Ecuador. Y Carlos Núñez de la Barca, que es excónsul de México en Ecuador, y él es arqueólogo muy apasionado, y trabaja pues para rescatar esos vínculos arqueológicos que hay entre Ecuador y México.
También también aquí en Loja he conocido a Aramis Sánchez, a Valeria, a Juan Pablo, son mexicanos, estos 3 son de Puebla, y pues con ellos compartimos muchísimas ¿no? aventuras, tanto en la física como también en la misión con Valeria. Y el poder descubrir, ¿no? Este nuevo horizonte del que hablaba, ¿no? De poder pues transmitir lo mejor, transmitir sobre todo valores. Uno de los retos grandes en la academia que descubrí cuando llegué fue pues que yo estaba acostumbrada a trabajar con supercomputadores, con unos recursos computacionales muy buenos y al mejor nivel de, pues, probablemente del mundo, porque pues Barcelona tenía un centro de supercómputo muy potente, trabajábamos con lo mejor de lo mejor, y llegué a Ecuador y ni siquiera sabían qué quería decir cuando hablaba de un servidor de supercómputo. Entonces, pues trabajamos con varios compañeros y pues, logramos montar el primer servidor de cálculo dedicado a la química computacional en donde estoy, en Loja, ¿no? En Loja, Ecuador, porque desde hace 13 años decía que estaba en Barcelona, me quedé en Barcelona. Por mi misma ambición, pues fui trasladada a Loja, Ecuador, para pues seguir trabajando con jóvenes y animarles también a la investigación en química, donde he podido pues compartir con estudiantes desde pregrado, posgrado, con jóvenes de diferentes sitios de Loja, también de otras partes del país. Hemos viajado a misiones médicas, misiones de evangelización con ellos, hemos organizado muchas actividades, incluso pues tenemos un proyecto súper interesante en el que hemos ido a varios países. Yo tuve la fortuna de ir a Nueva York, a la sede de la ONU, a trabajar una parte de este proyecto que es el Parlamento Universal de la Juventud. Luego pues los demás han ido a Alemania, a China, a otros sitios en donde pues se ha trabajado este proyecto. Y también he participado en un TEDx y en todos ellos, pues digamos como la nota, ¿no? Que he descubierto es el amor que se tiene a México, la necesidad que se tiene de inspirar grandes sueños, el gran potencial que tienen todos los seres humanos, en especial los jóvenes, y que merecen pues que alguien esté acompañándolos, soportando, o sea, ¿no? Diciéndoles que sigan adelante cumpliendo con sus sueños. He descubierto que cada persona tiene su propia historia, su propia carrera, que es una carrera pues en la vida, ¿no? Su propia competencia, ¿no? Que es al final se libra consigo mismo y que es encontrar pues lo más valioso que tienes y eso más valioso está en tu interior. Por eso, pues independientemente de dónde nos radiquemos, dónde vivamos, dónde tengamos nuestro domicilio, lo más importante es lo que habita en nuestro corazón y poder estar allí viviendo lo más grande, lo más importante, que es pues conciliarse consigo mismo, descubrir lo valioso que se es y desde allí descubrir la riqueza que cada ser humano tiene y que cada uno de nosotros podemos ayudarnos, ¿no? Independientemente de religiones, creencias, ideologías, de cualquier cosa que nos pueda dividir, lo más importante es lo que nos une. Y yo pues he visto jóvenes inspirados que ni siquiera sabían lo que era la química computacional y ahora pues hacen tesis e incluso estudian posgrado y para mí eso es pues muy gratificante. Y en la misión, bueno, pues jóvenes que a lo mejor son indiferentes, después de algunas actividades digan, me estoy planteando la presencia de Dios, o pasados por varias dificultades, reconocer que ha sido su fortaleza la que les ha mantenido siguiendo adelante y ser testigo de ello, para mí pues ha valido la pena todas las batallas, las dificultades e incluso pues el dolor de mi familia de verme aquí, lejos de ellos. En esta pandemia ha sido difícil, ellos han pasado por esta enfermedad, afortunadamente han salido de ella, se están recuperando y yo vivo pues con esta ilusión todos los días de hacer lo mejor posible en el sitio en donde esté. Ahora estoy en la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, aquí desarrollo mi misión, pero si Cristo me necesita para otro sitio, pues también iré. Nunca los genes mexicanos, nunca los voy a perder. El acento a lo mejor lo he distorsionado un poco, lo he perdido en algún rincón de
del mundo, pero el cariño que le tengo a México nunca se va a perder y el sentido que le ha dado a mi vida Cristo, pues es invaluable. Muchísimas gracias. Gracias, querida Silvia, por compartirnos tu historia desde una mexicana en Ecuador. Ahora continuamos con Carmina Reyes Plasencia, nos va a hablar de un tema muy interesante, muy nuevo, casi no lo conocemos, pero para eso tenemos a Carmina, que es experta en estos temas, biocombustibles. Bienvenida, Carmina. Hola, mucho gusto. Yo les vengo a hablar sobre energías renovables y biocombustibles, al igual que Silvia, tengo una formación en química. Tengo una pequeña presentación que me gustaría compartirles. No sé si la están viendo. Me parece que no se está viendo, pero bueno, si no, empiezo a comentarles lo que quería transmitirles en esta pequeña charla. Antes de iniciar, quisiera agradecer al Instituto de los Mexicanos en el Exterior por organizar este conversatorio tan interesante que están llevando a cabo y agradecer a la Embajada de México en Uruguay, especialmente al embajador Barceló y a Jorge Saab por haberme invitado a participar en el conversatorio y también agradecer a la Red Global MX del capítulo Uruguay. Lo primero que... bien, ya veo que está pasando mi presentación. ¿Pudieran ponerle en modo presentación, por favor? Sin que se vean las cosas de al lado. Bueno, lo primero que quisiera mostrarles en la segunda diapositiva es el rol que tiene la mujer en las energías, especialmente en las energías renovables. Según un informe de la CEPAL, el sector de la energía y el agua solamente cuenta con fuentes laborales al 20% de las mujeres. Disculpen, el 20% de los puestos laborales en el sector de la energía y el agua son simplemente ocupados el 20% por mujeres. Y esto no es ajeno al sector de las energías renovables. En cuanto a las energías renovables, se cuenta con una participación del 32% de las mujeres según un estudio realizado por la Agencia Internacional de la Energía Renovable. Y de este 32% de participación de la mujer en las energías renovables en el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, la mujer solamente representa el 28% de la fuerza laboral en esta área, considerando que somos aproximadamente la mitad de la población mundial. En México, en el último censo, veíamos que somos el 51.2% de la población. Aún queda mucho trabajo por hacer para incursionar a la mujer en estos sectores. Prácticamente esto que vemos en energía renovable acerca del área STEM es representativo de prácticamente toda el área. Ahora bien, ¿por qué siendo yo mujer me decidí dedicar al área de energía renovable en el área específica de biocombustibles y por qué decidí hacerlo en Uruguay? Bueno, Uruguay, a pesar de ser un país tan pequeño, tiene aproximadamente 3.5 millones de habitantes, tiene una matriz energética muy interesante. Como podemos ver en la diapositiva número 3, el 95% de la matriz eléctrica del Uruguay proviene de fuentes de energía renovable. Y no nada más la matriz eléctrica es renovable, sino que también la matriz energética en general es renovable en Uruguay. Buena parte de ella proviene ya sea del agua, como energía hidráulica, eólica o de la biomasa, que son los precursores para la generación de los biocombustibles, que es lo que me voy a enfocar un poco en esta charla. ¿Y por qué estudiar la energía renovable? Bueno, si vemos los objetivos de desarrollo sustentable que nos marca la ONU, el objetivo número 7 es garantizar la energía asequible a la población y no contaminante. Y esto de que el hecho de que sea no contaminante no es un parámetro menor, porque la energía contribuye al 60% de las emisiones de gas efecto invernadero, que es uno de los principales factores que contribuye al cambio climático que estamos viendo. Y para mitigar este impacto climático se puede
producir mediante fuentes renovables, y dentro de estas fuentes renovables tenemos los biocombustibles. ¿Pero qué son los biocombustibles? Bueno, los biocombustibles son parecidos a los combustibles fósiles, ya que nos dan energía a partir de esos materiales, pero la diferencia es que no vienen de fuentes fósiles, materia que fue tratada geológicamente. Viene de restos orgánicos, como por ejemplo azúcares y aceites que producen biocombustibles como el etanol o el biodiesel, que todo el mundo conocemos un poco o hemos oído hablar de ellos, pero no solamente este tipo de biocombustibles pueden ser producidos. También se puede producir combustibles a partir de residuos de otras industrias o de otros procesos, como residuos forestales, las excretas de los animales o incluso la basura que todos producimos. Y en esto me quiero centrar un poco más, porque me parece que es un tema que todo el mundo tenemos en mayor o menor medida conocimiento. Sin duda, todo el mundo producimos basura. Un estudio hecho en el año antepasado dice que aproximadamente en América Latina, incluyendo México, se produce 1 a 1.5 kilogramos de basura por día por habitante. Considerando que en México hay 126 millones de habitantes, estamos hablando que solo en México se producen más de 126 millones de kilogramos de basura todos los días. Y según informes del Banco Mundial, esta cifra no se piensa que vaya a decrecer. Muy por el contrario, se piensa que para el 2050 esta cifra va a ser 70% mayor de la que actualmente tenemos. Y esto tiene muchas implicancias, desde problemas sanitarios hasta contaminación. Al llevar la basura a vertederos o a rellenos sanitarios, se corre el riesgo de contaminar el suelo, el agua, también por los lixiviados que produce la basura, y el aire, porque al tener la basura en los rellenos sanitarios se produce metano, y el metano es 24 veces más contaminante que el CO2. Un problema para tratar esta basura y utilizarla como biocombustible es que es muy heterogénea, es muy diversa y tiene un gran contenido de agua. Más del 50 o 70% del peso de cada kilogramo de basura es agua. Eso hace que, por ejemplo, quemarla para producir calor de forma directa no sea energéticamente muy viable. Pero existen otros procesos que nos permiten utilizar este tipo de residuos e incorporarlos en la cadena productiva para producir biocombustibles. Y nosotros en el Instituto Polo Tecnológico de Pando, que es donde estoy trabajando, estudiamos algunos métodos que se conocen como métodos hidrotérmicos o hidrotermales, específicamente la licuefacción hidrotérmica, que fue el tema de mi tesis doctoral, donde por un lado tenemos la basura, la parte orgánica de la basura, que suele ser entre el 50 y el 70% de toda la basura que producimos, y por otro lado tenemos los biocombustibles, y para llegar de un lado a otro tenemos el proceso que se conoce como licuefacción hidrotérmica, que consiste en meter esos restos orgánicos a temperaturas alrededor de los 300 grados centígrados y presiones muy grandes, alrededor de 200 o 300 atmósferas de presión, para producir combustibles similares a los combustibles del petróleo. Por un lado se tiene un sólido que es rico en carbón, que se parece mucho al carbón vegetal que todo el mundo conoce. Por otro lado se tiene un líquido que es un líquido oleoso, se conoce como biocrudo por su similitud al crudo del petróleo, y finalmente se puede obtener un gas. Este gas, según las condiciones del proceso, puede ser o no un gas combustible. Y bueno, ¿por qué es importante desarrollar las energías renovables y los biocombustibles? Bueno, como estamos viendo, por un lado, porque necesitamos abastecimiento asequible, necesitamos abastecimiento energético asequible para la población, que no sea contaminante para lograr un desarrollo sostenible de la sociedad. Por otro lado, podemos utilizar fuentes de desecho de otras industrias, incluso la basura de nuestros hogares, para producir esos biocombustibles, mitigando el impacto ambiental que tienen estos desechos en el medio ambiente.
incorporándolos en la cadena de valor. Esto nos hace también generar riqueza en el lugar donde se están generando los biocombustibles y fuentes de empleo. Y me parece que un ejemplo muy vivo y muy actual de por qué es necesario invertir y desarrollar los biocombustibles es lo que ahora está viviendo el norte del país, con las heladas que está llevando, la falta de electricidad que se está generando en el norte debido al desabasto del gas natural que se tiene. Esto podemos pensar que la industria del petróleo, al ser una industria tan interconectada y tan antigua y fuerte, es una industria que no es vulnerable, pero estos casos nos muestran la vulnerabilidad de la industria de los combustibles fósiles y no solo su vulnerabilidad, también la fluctuación en precios que se tiene. En un año el petróleo puede pasar de costar $10 a pasar a costar $600 en un periodo de tiempo menor a un año. Son precios que son bastante fluctuantes. Y por otro lado, como hemos estado viendo en las noticias, puede haber cortes del suministro de energéticos. Ahora el gobierno de Texas ha prohibido la exportación del gas hasta el 21 de febrero. Y esto acarrea problemas para México, para el abastecimiento energético de México. Es por eso que es necesario el desarrollo de tecnologías y de ciencias propias que respondan a las necesidades de nuestra sociedad y a los recursos naturales y sociales propios que tenemos. Y me parece que en este sector, con la poca participación que ha tenido la mujer en América Latina, es una gran oportunidad para que nosotros podamos incursionar en estas fuentes laborales y aportemos a la solución de estos problemas. Eso es lo que tengo para compartirles acerca de las energías renovables y la importancia de ellas en el desarrollo social sostenible y en el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias, querida Carmina, por compartirnos este tema que es tan interesante, sobre todo en esta época donde la contaminación, el COVID, todo lo que ha afectado a nuestro planeta, esta pandemia, ¿no? Y también la contaminación, pues es fundamental que exista gente como tú que trabaje estos temas tan interesantes y que incluso podríamos generar algún tipo de sinergia para que tú seas mentora de alguna estudiante mexicana que le interese este tema, que me parece interesantísimo, incluso me parece un poco el tiempo que pudimos abordarlo. Muchas gracias por tu intervención, ha sido maravillosa. Gracias.